Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento que tenemos hoy muy especial con la visita de Andrés Malamud, que es un reconocido analista político, sigue el mundo, sigue las relaciones internacionales. No sé, estás en Lisboa, me imagino ahora, en En la Lisboa. universidad, pero es alguien que escuchamos siempre con mucha atención porque tiene un insight, como se dice en inglés, muy interesante, y la verdad que yo siempre aprendo mucho de él, así que para mí es un gran honor tenerlo. Espero que a ustedes también les resulte tan instructivo como para mí. Hoy vamos también a hacer una encuesta online. Tenemos 3 preguntas, que no recuerdo cuáles son, pero van a empezar a aparecer por el pop-up. Eh, Primero, que el presidente imponga su plan, reemplazando a los ministros, funcionarios que no acepte alinearse, a ver qué piensan de eso. B, que el presidente se mantenga en el camino elegido, pero sin generar cambios relevantes en el equipo a pesar de las diferencias internas. C, que priorice la posición del resto de los miembros de la alianza gobernante, reemplazando a los ministros más vinculados con el plan actual. D, que gane peso en las decisiones, la tercera opción dentro de la alianza, la postura de Massa. Bueno, ahí tenemos varias preguntas. Yo no puedo votar, Andrés tampoco, pero queremos que ustedes voten y nos acompañen con las 3 preguntas. Acá la primera, la segunda es cómo finalizará la discusión por las tarifas, lo cual es una gran pregunta. Y la tercera es qué rol espera que asuma la oposición en los próximos meses. Bueno, quisiéramos tener al final de la presentación, vamos a mirar los resultados de las encuestas, a ver qué piensan ustedes. Y sin más, yo le cedo la palabra a Andrés para que hable, no sé, 25 minutos, media hora, y después haremos algo interactivo para tratar de entender más a fondo y las preguntas que tenemos nosotros. Andrés, todo tuyo. Muchísimas gracias, Miguel. Es un gusto que seas vos el que dirige la orquesta. Así que voy a tratar de hablar menos, 20 minutos, vamos a ver lo que sale, porque mi intención es que después dispares vos y la audiencia. Así dialogamos, un ida y vuelta, en el que trataré de no adelantarme a las respuestas que van a ofrecer en el cuestionario los participantes, pero vamos a hablar de esos temas también. Voy a sugerir lo siguiente. Para entender lo que puede pasar en Argentina, tenemos que ver lo que está pasando en el mundo. En Occidente, sobre todo, en el mundo democrático, donde hay elecciones, los gobiernos surgen de esas elecciones y se van cuando las pierden. No estoy hablando de países en los cuales no hay elecciones, o hay elecciones fraguadas que no determinan la salida de un gobierno. Democracia es un mecanismo para sacarse de encima a los gobernantes sin derramamiento de sangre. Y eso caracteriza a Occidente y unos pocos países fuera de Occidente, como Japón y Corea del Sur. Y lo que está pasando en Occidente son 2 cosas: fragmentación y polarización. Fragmentación significa que la oferta electoral se parte en varios pedazos, no en 2, como durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados a pensar los sistemas de partidos, no como sigue siendo en Estados Unidos. En Gran Bretaña está cambiando un poco. En Gran Bretaña hay gobiernos que dependen de pequeños partidos, por ejemplo, los irlandeses en este momento, o los Lab Lib, laboristas con los liberales en otros momentos. El bipartidismo en el mundo está en declinación absoluta. Es muy infrecuente encontrar un sistema de partidos, un país en el cual la democracia tenga 2 opciones y solo 2. Y de esos 2, el que gana gobierna solo. En fragmentación es que hay 3, 4, 5, y muchas veces las coaliciones son ex post. Uno vota un partidito, y ese partidito después junta tantos partiditos como pueda para formar una mayoría que le permita gobernar. Y si no junta esa mayoría, hay inestabilidad. Pero el segundo factor, el segundo proceso que estamos viendo es el de polarización. Fragmentación significa pasar de pocos a muchos. Polarización significa pasar de suave a duro, de paloma a halcón, de moderado a extremista. En la polarización, las partes no es que son más, sino que están más separadas. La fragmentación es numérica, la polarización es ideológica. Y en Argentina, hasta ahora veníamos navegando una a costa de la otra. Argentina tenía un sistema que se había fragmentado. ¿Cómo sabemos que se había fragmentado? Es fácil contar la fragmentación. Precisamente se cuenta. Las elecciones de 2011, en que Cristina gana con el 54%, la segunda fuerza, Hermes Wiener, saca el 17%, y después aparece Alfonsín con el 11%, Duhalde.
Está la cosa muy partida, aunque una fuerza ahí saca el 54%, ni antes ni después, ni en 2007, ni en 2015, el que gana la elección llega al 50%. Gana con un poquito menos. ¿Qué es lo que pasa a partir de 2015? La polarización sustituye a la fragmentación. Una coalición se instituye, Cambiemos, para luchar contra el gobierno que parecía ir por todo. De hecho, es una expresión literal de Cristina, vamos por todo. Yendo por todo se quedó sin nada. Y tuvo que recalcular para volver al gobierno. Y recalculó igual que Cambiemos. Y el cálculo es muy simple. El cálculo es, si un polo se une, el que se divide pierde. La unidad de un lado requiere la unidad del otro. La unidad llama a la unidad. Así como antes la fragmentación llamaba a la fragmentación, no había incentivos para unirse, si enfrente estaba todo desparramado. Y lo que voy a sugerir hacia el final de esta charla, los próximos, dentro de 15 minutos, es que en Argentina están cambiando los incentivos. Quizás, como dice el título de esta charla, la unidad ya no es negocio. ¿Por qué? Porque enfrente se están peleando. Si enfrente se pelean, yo no tengo los mismos incentivos que tenía antes para bancarme a mi incómodo vecino. Yo no estoy cómodo en una coalición, por eso soy un partido. Mi partido se juntó con otro, porque si no estábamos condenados a la derrota. Nos juntamos con otro para ganarle a los que estaban enfrente. Si los que estaban enfrente se separan, entonces mejor no está con este tipo que me causa tantos dolores de cabeza. Pero ahora voy a dar un paso atrás. Y voy a mirar qué es lo que está pasando en la región, para saber si está prevaleciendo la fragmentación o la polarización. Y lo que voy a mostrar es lo siguiente, pero empecemos con los casos. La fragmentación manda. En Perú, en la última elección presidencial, ustedes saben que Pedro Castillo es el presidente actual, le ganó a Keiko Fujimori en un balotaje. Son los dos candidatos que más votos sacaron en la primera vuelta. Pero ¿cuánto es más votos? Keiko sacó el 19% y Pedro Castillo sacó el 13%. Esos dos fueron a balotaje. Eso es la más pura fragmentación. No sale en los diarios. En los diarios sale polarización. Pedro Castillo, el izquierdista, contra Keiko Fujimori, la derechista. Pedro Castillo, el populista, contra Keiko Fujimori, la autoritaria. Lo que aparece es la ideología, la intensidad. No aparece la fragmentación, no le damos tanta importancia al número. Sin embargo, el número es fundamental, porque lo que va a determinar en una democracia la estabilidad del presidente es la cantidad de bancas que tiene el Congreso, y no cuán distante esté de una oposición que es igualmente democrática, nos guste o no. Y Pedro Castillo no tiene un tercio en el Congreso Unicameral de Perú. El tercio es lo que necesita para bloquear lo que se llama la vacancia, el juicio político. Ya hubo dos intentos para voltearlo, por ahora fracasaron, pero no hace un año que está Pedro Castillo. Y tengan en cuenta esto porque después lo vamos a aplicar al caso argentino. El Congreso se elige en la primera vuelta de la elección presidencial, no en la segunda. El Congreso se eligió en la elección en la que el presidente sacó el 13% de los votos. Es decir, que el arrastre es minúsculo. Keiko Fujimori tampoco tiene mucho, sacó el 19%. Así que imagínense el resultado. Es un Congreso ingobernable, una mayoría inconseguible. Justamente porque es muy difícil conseguir una mayoría, todavía no lo echaron a Pedro Castillo. Es tan difícil para él pasar su agenda, pasar sus proyectos, como para la oposición sacárselo de encima. En una situación parecida está Ecuador. Guillermo Lasso, el presidente, a diferencia de Pedro Castillo, el peruano, viene por derecha. Pero tampoco tiene un tercio de los votos en su Congreso. Es decir, que los dos presidentes, el de Perú y el de Ecuador, están a tiro de juicio político ante la primera muestra de corrupción o escándalo público. Habitualmente son los escándalos de corrupción los que gatizan la protesta social. La protesta social es mucha gente yendo a la plaza y pidiendo la renuncia de un presidente cuya situación se torna insostenible. Y después es el Congreso el que define, el que procesa la sustitución. Piensen en el 2001. Algunos dicen no habrá sido la Banelco, pero hubo un proceso de deslegitimación del gobierno que llevó a una protesta social. Por supuesto que también estaba la economía, fundamentalmente la economía. Y esa protesta social deriva en la salida del presidente, en su renuncia anticipada, cuya sustitución es procesada por el Congreso. No hay más generales gobernando en América Latina. No hay más militares saliendo de los cuarteles ocupando el lugar de presidentes constitucionales. Los procesos de sustitución son civiles, incluso cuando hay golpe de Estado, como en Bolivia hace un par de años, en que militares quitan el respaldo al presidente, policías le recomiendan que renuncie, Evo Morales renuncia, y quien ocupa su lugar es una vicepresidenta penúltima del Senado de Bolivia, una civil,
que había sido elegida senadora, no un general. Así que el procesamiento hasta de los golpes en América Latina se tornó materia parlamentaria. Pero todo esto deriva de la fragmentación, no de la polarización. ¿Y en Chile qué? Dirán ustedes. Chile está de moda, porque eligieron al presidente hace menos tiempo, hace muy poco, y al mismo tiempo tienen ahora una constituyente en curso, que acaba de entregar el primer borrador, que ahora debe ser limado, y después articulado, dicen ellos, armonizado, y después expuesto a un referéndum de salida en septiembre que va a decidir si sí o no, en bloque, si tienen nueva constitución o se quedan con la misma. Y por supuesto que hay polarización en Chile. Tuvimos dos candidatos, uno de extrema derecha, Kast, y uno de una izquierda, no la llamaría extrema, no lo es, pero de izquierda, definida, Gabriel Boric, el actual presidente. ¿Y cuánto sacaron en la primera vuelta estos dos? 25 y 28%. Un poquito más del 50% entre los dos sumados. El actual presidente fue electo en segunda vuelta, habiendo sacado el 25% en la primera. Su Congreso fue electo en esa primera vuelta. No tiene mayoría en el Senado. Y si pierde el plebiscito de salida, la Constitución va a quedar debilitadísimo. Y le queda casi todo el mandato por delante. Así que estamos en una región en la cual la fragmentación genera inestabilidad. Pero solo vemos polarización. Y no nos damos cuenta de lo otro. Brasil, el último caso que comento antes de volver a Argentina. A Dilma se dice la volteó la polarización. Hoy gobierna en Brasil un presidente que cuando fue diputado y votó por el impeachment, el juicio político de Dilma, lo hizo en homenaje al general Brilhante Ustra, que había torturado a Dilma cuando era presa política. Eso es polarización. Un diputado que cuando destituye a un presidente vota por el militar que la torturó. Pero sin embargo lo que volteó a Dilma fue la fragmentación, no la polarización. El último gabinete de Dilma tenía 38 ministros de 10 partidos diferentes. Algunos de esos partidos no mantuvieron la lealtad por una serie de razones, algunas legales y otras no tanto. Y entonces fue esa quiebra en un congreso en el cual el partido de gobierno tenía el 14% de las bancas, lo que llevó a su destitución. De nuevo, la polarización contamina, intoxica, envenena, pero es la fragmentación la que voltea. Y ahora en Argentina, lo que está pasando es que vislumbramos un escenario de fragmentación. La polarización ya está, la llamamos grieta. De las grietas que hay en Occidente, es una de las menos duras. ¿Qué quiere decir menos duras? Que las grietas de Estados Unidos, de Brasil, de España e incluso de Italia son mucho más radicalizadas, más extremas y más violentas que la nuestra. La nuestra es más retórica. Yo digo esto y muchos se sorprenderán, ¿cómo va a ser retórica si no puedo conversar en un almuerzo familiar porque entre kirchneristas y macristas no se ponen de acuerdo? Es verdad, eso es retórico. Porque en Estados Unidos tomaron el Congreso los seguidores de Trump, y eso derivó en 5 muertos. 5 muertos, porque tomaron el Congreso unos tipos vestidos de vikingos. En Brasil hay asesinatos políticos, ni hablar de México, pero lo de México es más narcoestado que político. En Brasil hay violencia política, hay gente, un diputado, Jean Willis, que tuvo que dejar el país porque era perseguido por el bolsonarismo, por ser, entre otras cosas, gay. Y hay vinculaciones entre grupos criminales y mafias con asesinatos políticos. La concejal Marielle Franco de Río de Janeiro. En España hay presos por haber convocado un plebiscito para separar a Cataluña del resto de España. Y en Italia también tienen sus problemitas de violencia política, aunque en este momento tiene un congreso de unidad, un gabinete de unidad nacional, porque pasaron tantos problemas que no les quedó más remedio que juntar el agua y el aceite. En Argentina, por supuesto que hay grandes discusiones, pero incluso si ustedes quieren traer a la lona lo que fueron denunciados como crímenes políticos, lo de Maldonado y lo de Nisman, incluso si consideramos que ambas denuncias son correctas, que hubo asesinatos, y ustedes sabrán que esto hay que tomarlo con pinzas y la justicia hasta ahora se expidió de otra manera, son 2 casos. En Bolivia no, disculpen, en Brasil, en México, en Colombia, la violencia política está al orden del día. Así que en Argentina tenemos una grieta retórica muy ríspida que expresa la polarización. Pero ahora vamos rumbo a la fragmentación, y con esto voy cerrando porque es la idea sobre la que me imagino que queremos debatir. La fragmentación significa que para las próximas elecciones no va a haber 2 coaliciones que sumen el 88%, como en la última. En 2019 Alberto Fernández sacó el 48%, y Mauricio Macri el 40%. Entre los dos, 88%.
Comparen con el 32 de Perú, o con el 53 de Chile, con el 50 y poco de Ecuador. ¿Sí? Los dos partidos que salen primero y segundo, sumados, en los demás países de América Latina sacan entre el 30 y el 55% de los votos. En Argentina más del 80%. Esto puede estar terminándose. Por supuesto que hay razones por detrás de esto, que son los fracasos consecutivos, sucesivos, en lo económico de todos los gobiernos. Hace 10 años, más ahora, que Argentina no crece. Pero también estos fracasos derivan en inconsistencias, incomodidades internas. Y si en el gobierno no se pueden ver a Alberto con Cristina, y sobre esto les están preguntando las encuestas, y se termina por ofrecer una oferta separada, porque Cristina decide no bancar más a un tipo al que designó, que después no le cumple, y presenta a su candidato, Guado de Pedro, o ella misma se candidatea, mientras que los gobernadores sindicalistas, quién sabe dónde jugará Massa, presentan otra propuesta, encabezada por Alberto Fernández, o por Massa, o por Schiaretti, o por Urtubey. Entonces, Macri puede tener razón cuando dice, en Juntos por el Cambio, coloquemos el acento en el cambio y no juntos, porque la unidad sin la transformación no sirve. Y él lo dice con experiencia, porque unió y no transformó. De hecho, él se arrepiente explícitamente de haber ido despacio, dice él, o sea, de haber implementado el gradualismo. Cree que si fuera presidente otra vez, lo estoy citando, hay que hacer lo mismo más rápido. Política de shock. Es lo que sugieren los halcones, dentro Juntos por el Cambio y fuera de Juntos por el Cambio. Del otro lado están los que sugieren lo contrario. Lo que hace falta es un gran acuerdo nacional. Del 70%, lo menciona Larreta. No alcanza con ganar las elecciones, no alcanza el 50% más uno. Las transformaciones requieren extender la alianza de gobierno hasta llegar a mucho de lo que van a haber perdido en las elecciones. Así que fíjense, unos hacen hincapié en la velocidad, otros hacen hincapié en la extensión que tiene que tener la próxima coalición. De contenido mucho no hablan. En principio uno supone que piensan parecido. En principio. En realidad lo que están hablando es de forma y tiempo. Forma de la coalición, tiempo de implementación. El mismo Larreta habla de que no son 100 días sino 100 horas de luna de miel. De nuevo, más allá de los contenidos. ¿Y cómo se partiría la coalición opositora si la coalición de enfrente se separa de esa manera? Igual, halcones y palomas. Los duros y los moderados. ¿Y cuál es el cálculo que hacen? Y los que están haciendo el cálculo son sobre todo Macri y Cristina, que son no los líderes naturales de sus espacios, porque sus espacios están fragmentados, como les mencioné, sino los que concentran a la minoría más importante, la primera minoría. Justamente esta concentración es lo que les permite a ellos creer que en una primera vuelta, con 4 sectores derivados de estos dos, ellos serían la minoría más votada. Que los halcones Juntos por el Cambio son más que las palomas, que los halcones del Frente de Todos son más que las palomas. Entonces, con un poco más del 20% cada uno, Macri y Cristina llegan al balotaje. Esto es perfectamente racional. Los cálculos y las encuestas de opinión pública certifican esta posibilidad. Esto puede ocurrir. Se divide en el gobierno, se divide en la oposición, Milei tiene menos para robar, porque los halcones de Juntos por el Cambio sí quedarían con su base, y la izquierda tendría menos para robar, porque el kirchnerismo iría con ese discurso. Así que los extremos quedarían anulados por la redistribución de los votos entre las dos coaliciones, de gobierno y de la oposición. Y ahí Macri con entre el 20 y el 25%, Cristina contra el 20 y el 25%, llegarían al balotaje y decidirían cara a cara. ¿Cuál es la contra de esto? Lo que pasa en Perú, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil. El Congreso se elige en la primera vuelta. Macri ese tiempo decía, si volvemos al gobierno tiene que ser con 2 condiciones. Una, con una crisis sintomática, no asintomática, como en 2015. Que cuando lleguemos la gente siente el dolor de la crisis y acepte el dolor de las reformas. Porque a mediano plazo van a ser la cura. Y la segunda condición es tener mayoría en el Congreso. Que no nos vuelva a pasar, decía Macri, como nos pasó cuando gobernamos. Que tuvimos que enfrentar una mayoría peronista en el Senado y en la plaza, tirando piedras. Era un buen análisis. Si ahora Macri decide dividir Juntos por el Cambio, lo que está haciendo es ir contra su propio análisis. Porque él va a tener un Congreso en el cual lo van a elegir, si le va bien, con el 25% de las bancas. Por supuesto que él puede estar haciendo el cálculo de que después junta a los moderados de Juntos por el Cambio, o a lo que quede bollando.
Bueno, es el cálculo que siempre hace uno. Primero ganamos y después vemos. Pero en todo caso, lo que estoy mostrando es que el escenario que se abre para 2023 es diferente del escenario que no solamente anticipaban, sino que preferían los actores hace 2 años. Es un escenario de más fragmentación. La polarización se torna absolutamente minoritaria. Si Macri y Cristina van solos y saca cada uno el 25%, por supuesto que hay polarización, hay intensidad, hay distancia ideológica. Pero la mitad de los argentinos votó otra cosa. La mitad de los argentinos no está polarizada. Esa intensidad es de minoría. Mientras el electorado sigue al margen de esta discusión. Pero yo, si te parece, Miguel, cierro acá porque esta es la provocación. Es si la búsqueda de la fragmentación no diluye la polarización a costo de la gobernabilidad. Y ahora te escucho a vos y a nuestra distinguida audiencia. Muchas gracias. Estás muteado. Estaba silenciado. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Empezamos a tener algunas preguntas, van a venir más, así que, pero yo empiezo con alguna nomás. Dentro de esta, no sé si polarización, lo que estamos viendo en muchos países es elecciones donde está ganando la izquierda. Yo no sé, digamos, si esa distinción izquierda-derecha todavía se mantiene en el mundo, pero no sé, es como que hay una tendencia, digamos, uno mira Chile, Bolivia, Perú, no sabemos qué va a pasar en Brasil, México, Ecuador va en la otra dirección, probablemente Uruguay y Paraguay también, pero hay como una tendencia, que había una tendencia como verse hacia la derecha y ahora está un poquito más hacia la izquierda. Vos ves, y no sé si eso está pasando en el mundo también. ¿Cómo ves vos la vieja polarización izquierda-derecha o existe una nueva polarización en el mundo y en América Latina? Es buena. Buena pregunta con 2 dimensiones de respuesta. La primera es, esa dimensión sigue viva, pero menos relevante que antes porque hay otra dimensión que se superpone, que es globalismo-nacionalismo. Ahora volvemos a ella. La segunda es, a pesar de ser una distinción importante, en realidad lo que estamos viendo es que no están ganando las izquierdas, sino las oposiciones. Y lo que ocurre es que antes había muchos gobiernos de derecha. Entonces ahora hay un aumento de gobierno de izquierda simplemente porque la gente vota en contra de lo que había. Y vos bien lo decías, y ahora en Ecuador fue para el otro lado. Y en Argentina hoy, si uno mira las encuestas, los que están creciendo son los de derecha. Que eso es lo que genera también la tentación de la división en Juntos por el Cambio. Pero vuelvo a la primera dimensión. Globalismo-nacionalismo es lo que hace diferentes a los cosmopolitas, que tenemos el privilegio de sentirnos cómodos en cualquier lugar del mundo, de la gente radicada, que solo vive localmente, habla su idioma y le tiene miedo a la apertura al mundo. Tiene más afincamiento nacional y tiene una visión que es más del terruño. Y no hago ningún juicio de valor. De nuevo, los que podemos viajar y sentirnos cómodos en otros lados somos privilegiados. No es una cuestión de que tenemos la cabeza más abierta. Tuvimos la suerte de poder viajar. Hay gente que no tuvo esa suerte y entonces valora más lo que tiene, valora más las raíces que las fronteras, que traspasar las fronteras. En general, el globalismo es aquel fantasma contra el que apuntan los populistas de derecha. Y digo populistas de derecha simplificando. Populistas de derecha que van desde Bolsonaro hasta Trump, hasta Le Pen, Michelle Le Pen. No es el caso de Argentina. En Argentina tenemos muchas particularidades, entre ellas que lo que sería el equivalente al populismo de derecha, al bolsonarismo, al trumpismo, es hiperliberal, libertario, diría el propio Milei. No es alguien que se oponga al mundo. Vamos a ver todavía si tiene una deriva nacionalista, probablemente sí, cada vez más. Distinto sería el caso de Spert. Pero, de nuevo, Argentina es un país diferente incluso porque los estallidos sociales en Argentina son diferentes a los del resto de América Latina. América Latina estalla con los tarifazos. El Caracazo en el 89 fue por el aumento del precio de la nafta. A Dilma la terminan echando, pero todo empieza cuando aumenta el precio del colectivo, en un estado, y después va para los demás. En Chile el estallido surge con el aumento del precio del subte. En Colombia fue, bueno, en Ecuador también, la nafta. En América Latina el 2001 no tuvo como causa un tarifazo energético.
pero estemos atentos porque el tarifazo energético, veremos las respuestas dentro de poco, es probable que venga en Argentina. Y si viene, nos latinoamericaniza. Los tarifazos energéticos son lo que gatillan las revoluciones en América Latina, a diferencia de África, donde es el alimento y no la energía lo que determina la caída de los gobiernos, la primavera árabe. África es como la Revolución Francesa, es el aumento del pan, de la comida, lo que gatilla la salida a la calle. América Latina no, somos sociedades de desarrollo intermedio y no bajo, y por lo tanto nos damos el lujo de tener comida y enojarnos cuando nos aumentan la nafta. Y lo mismo pasa con nuestra derecha y con nuestra izquierda, pero sobre todo con esta derecha. Entonces, izquierda y derecha son más o menos relevantes en el mundo, más menos que más, pero siguen teniendo alguna influencia. Pero cada vez el otro clivaje, la otra división, interviene con más presencia. Fíjense que en Francia, entre Le Pen y Zemmour, la que salió segunda, el que salió tercero, Zemmour no, Mélenchon, son izquierda y derecha, populistas antes, ambos. Pero acá lo que determinaba la diferencia entre esos dos era su inserción en la división nacionalista contra el globalismo de Macron. Eso los tornaba parecidos. Y en América Latina vamos viendo eso más y más. En Argentina, y cierro para no hacer tan larga la respuesta, izquierda y derecha siempre fueron menos importantes que en el resto de la región y en el mundo. Siempre. Y la causa es el peronismo, que en su interior amalgamaba derecha e izquierda y se diferenciaba de lo que no era peronista por una cuestión de refinación política. Y lo digo de nuevo sin juicio de valor. Los peronistas se consideraban más auténticos, por contraste con los sofisticados, o con los que se reivindicaban más sofisticados que estaban enfrente. Era un clivaje que en ciencia política se llama alto-bajo. Los populares contra los oligarcas, decían uno, o los brutos contra los civilizados, decían otros. Esto sigue siendo así. Izquierda y derecha en Argentina sigue siendo un clivaje con el cual menos de la mitad de los argentinos se identifican. Aunque el kirchnerismo contribuyó a identificar al peronismo más con la izquierda, por un rato. Porque el kirchnerismo posiblemente no deje hijos. En el interior del país no los tiene, y en la provincia de Buenos Aires es otro tema al que me puedo referir en las próximas preguntas. Bueno, gracias. Tenemos varias preguntas, te quiero hacer uno más y después paso. Hay muchas preguntas sobre la convención radical y las divisiones ahí adentro, pero antes de eso quisiera hacerte otra pregunta. Un poco con lo que estás mencionando, sobre todo el tema de la fragmentación. Cuando uno mira hoy lo que es la confianza en el gobierno, que se publica en la Universidad de Itela, uno ve que el gobierno está en el quinto subsuelo, digamos, está como que la opinión pública está muy baja, tiene una opinión positiva muy baja, incluso algunos hablan de un 25%. Ahí engloba creo que todo, Fernández, Kirchner, digamos, todo lo que es el gobierno actual. Eso de alguna forma genera, digamos, la sensación de un cambio de ciclo, de que la gente quiere algo distinto, que está cansado de una Argentina de 50 años que cambia, que no crece, y genera como una visión de que, bueno, puede ser que empiece a generar cierto entusiasmo en inversores, estoy hablando ahora, de que efectivamente, bueno, puede haber un cambio y que está bien, va a haber una oportunidad nueva en 2023, que la oposición puede ganar, y que seguramente la oposición puede aprender de los errores que hizo en el 2015, y digamos puede haber una nueva oportunidad para Argentina. Yo escuchando, eso lo compro en alguna medida, en el sentido de que veo equipos que están trabajando bien, pensando, mucha discusión, o sea, veo tanto en el radicalismo, como en el PRO, como, digamos, varios grupos dentro de cada uno, ¿no es cierto? Pero escuchándote, me surge una duda, y es, sí, puede ser que el peronismo tenga el 25%, pero puede ser que se divida, que se polarice todo, y que no sea tan obvio que el que gane va a ser, digamos, que se puede dar una combinación rara y que pueda volver a ganar algún gobierno populista, digamos, por esa fragmentación que terminás en un escenario que no pensás, ¿no? Y ahí está tan, bueno, después hay otras preguntas con Milei, etcétera, pero digamos, ¿en qué medida, digamos, ese escenario base que por lo menos muchos como yo estamos pensando y que te da esperanza, digamos, choca contra el de fragmentación y que al final termines en un escenario raro? Genial. Bueno,
La piedra del zapato, ahora te cuento cuál es y la acabo de mencionar, pero voy a llegar a esta respuesta, si me permitís, con un paralelo con el mundo. China es un quinto de la humanidad. De cada 5 seres humanos, uno es chino. Cuando China se enferma, el mundo va en pandemia. ¿Sí? 1 de cada 5. 2 de cada 5 argentinos son bonaerenses. 40%. La provincia de Buenos Aires es Argentina como 2 Chinas para el mundo. Y nadie habla de eso. Cuando miramos al mundo, nadie habla de otra. Sí, hablamos de muchas cosas. Pero si ignoramos a China, no entendemos al mundo. No hay manera de entender lo que pasa en el mundo sin China. Y sin embargo, pretendemos entender Argentina sin la provincia de Buenos Aires, que son 2 Chinas. Ningún gobierno que pierda la provincia de Buenos Aires termina el mandato. Alfonsín gobernó con Armendáriz 4 años y cuando pierde Casella contra Cafiero, Alfonsín tiene que renunciar antes de terminar su mandato. De la Rúa pierde directamente el 99, Graciela, su candidata, contra Rucauf. A los 2 años estaba renunciando. Macri terminó su mandato no por su genial gestión económica. Terminó su mandato porque tenía un colchón en la provincia de Buenos Aires que le permitía aguantar la crisis, controlar la calle. ¿Por qué pasa esto? Porque 1/3 de los argentinos viven en el 0,5% del territorio. 0,5 es el AMBA. Un pedacito es la capital y el resto es el conurbano. Y el que no le entra al conurbano no gana la elección ni cumple el mandato. El conurbano es clave para entender la política argentina y el conurbano es provincia de Buenos Aires, aunque no lo sepan. Porque en el conurbano miran al obelisco y se manejan con el metrobús que conduce al obelisco. Es el problema de la provincia de Buenos Aires que no sabe que existe. Tiene una cabeza y está fuera de sí misma. La que le seccionaron en 1880 sigue siendo la que la piensa y la que la gobierna. Y sigue siendo la que le elige los presidentes. Fíjate que no hay un gobernador de la provincia de Buenos Aires que sea jefe político de la provincia de Buenos Aires. Es siempre un lacayo del presidente, anterior o posterior. Menem puso su vice, Duhalde, y después puso su vice, Rucauf. Kirchner puso su vice, Scioli. Macri puso su vice, Vidal, y fíjate qué ironía, su vice en la ciudad de Buenos Aires, no su vicepresidente. Y después Cristina puso su ministro de Economía. La vicepresidenta actual puso al que era su, quién sabe, hijo político. No pasa en ninguna otra provincia esto. Esto pasa porque todos los que quieren ser presidentes en Argentina saben lo que estoy diciendo, pero no lo dicen. No te cuentan que sin la provincia de Buenos Aires Argentina es ingobernable. Y el problema es que la provincia de Buenos Aires es inviable. Por una razón muy simple, Miguel, vos entendés de números. Entrega el 37% de coparticipación, más o menos en línea con la población, y recibe el 21%. Hay más pobres porcentuales en la provincia de Buenos Aires que en el noroeste argentino. El sistema de coparticipación, que es inconstitucional, porque la Constitución del 94 ordena cambiarlo en el 96 y no se hizo, ese sistema esquilma, confisca la provincia de Buenos Aires, que como es inconsciente de esto, se revela de otra manera, volteando presidentes. Se enoja y va a la plaza, se enoja y va a Olivos, como hizo la bonaerense. Y fíjense, no es que los que aguantan en la presidencia lo hagan porque sean peronistas, porque Rodríguez A y sobre todo Duhalde también cayeron. Y ustedes dirán, Duhalde controlaba la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, controlaba. No controló a la bonaerense cuando van a matar a Costecchi y Santillán. Fue la pérdida de control de la bonaerense lo que llevó a que Duhalde tuviera que renunciar anticipadamente como un presidente radical. Esta es la cuestión. No es la economía lo que va a voltear o mantener al próximo presidente, es la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires todavía manda Cristina. Así que por más esperanzados que podamos estar en la recuperación de un gobierno amistoso para el mercado, amistoso para las inversiones, que genere expectativas, si la provincia de Buenos Aires sigue gobernada por un partido diferente al Partido Nacional, entonces la inestabilidad en Argentina está garantizada. Y hoy no hay un proyecto de Juntos por el Cambio para la provincia de Buenos Aires. No hay, no existe. No hay algo. Los equipos que vos decís, Miguel, son buenísimos, buenísimos. Creo conocerlos a todos. Algunos gobernaron la provincia de Buenos Aires. Algunos tienen conciencia de este problema y lo dijeron en entrevistas. Hernán Lacunza, la cuestión del conurbano. Que yo sepa, no hay ningún proyecto para resolver ese problema. Y si no se resuelve ese problema, Argentina no tiene salida. La provincia de Buenos Aires es la clave. Bueno, vamos a algunas preguntas que nos están haciendo los participantes. La primera tiene que ver con el radicalismo, digamos. Mañana es la convención radical, van a estar Manes, Morales, Lustó.
¿Cómo ves el radicalismo posicionándose? Porque mismo ahí tenés esa parte de, digamos, Manes, Morales, Lustó, podés verlos como un lado, y después tenés más los halcones, tipo Cornejo, pues no sé si Negri y Sanz pertenecen a eso. ¿Cómo ves el radicalismo dentro dentro como partido, cómo se va armando? Y después, si va a seguir dentro de la coalición o no. Gracias, Miguel. Bueno, parto por un disclaimer. Ustedes sabrán que soy radical y soy convencional. Ah, No voy a participar porque estoy a 10.000 kilómetros de distancia y me quedo con mucha pena. Veo el radicalismo fuerte como nunca y vacío como siempre. El radicalismo no tiene proyecto para la provincia de Buenos Aires. E insisto, sin la provincia de Buenos Aires no hay destino nacional. Pero esto que digo del radicalismo lo digo de todos los demás. El PRO tampoco tiene proyecto para la provincia de Buenos Aires. Por eso tuvo el grupo de Dorrego, que era un grupo de intendentes bonaerencistas que decían, el próximo gobernador sale de acá. Y el líder de ese grupo bonaerencista hoy es ministro de la capital y pretende ser jefe de gobierno, Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No hay visión de la provincia de Buenos Aires, nadie sabe lo que quiere hacer con ella. Regionalizarla, dividirla, dejarla como está, nadie. Y justamente pueden leerlo a Carlos Pañi, en La Nación de hoy, hubo un negociado en la legislatura hace poco, donde se repartieron los cargos que dice la Constitución que se tienen que repartir el gobierno y la oposición, y es lo que vienen haciendo, radicalismo, peronismo y ahora el PRO, desde 1983. Sin que nadie se entere, porque la provincia de Buenos Aires no tiene un diario provincial, no tiene un canal de televisión provincial, no tiene esfera pública, no tiene mercado de medios, no tiene ningún ámbito en el que sepamos qué están votando, qué entregan y qué se llevan. Así que veo el radicalismo con capacidad de poner entre media docena y 10 gobernadores en las próximas elecciones. Y sin embargo, sin proyecto bonaerense, y por lo tanto sin capacidad de gobernar el país. Lo mismo que el PRO, y lo mismo que el peronismo, que sí tiene un proyecto bonaerense. Dejar todo como está. ¿Y qué pensás de, digamos, de halcones y palomas dentro del radicalismo? ¿Que pueden convivir o se va a dividir? Algunos irán con el PRO y se quedarán, y otros, y que va a haber como una visión dominante dentro del radicalismo. Alfredo Cornejo dio una entrevista hace unas semanas donde decía algo muy claro. Salvo la provincia de Buenos Aires, decía él, hubo fórmulas cruzadas en todo el país. Esto significa que en todo el país, o casi todo, había radicales y proístas, creo que no se inventó todavía el gentilicio para el militante del PRO, yendo en listas que enfrentaban a radicales y proístas del otro lado. Esto se vio sobre todo en Córdoba y en Santa Fe, pero también en Capital. Listas cruzadas. En la provincia de Buenos Aires no, el radicalismo con sus aliados se enfrentó al PRO con sus aliados. Estas son las dos posiciones que no se van a dilucidar en la convención, pero son las que están en juego en este momento en el partido. Los radicales que quieren ir en fórmulas con el PRO y los que pretenden ir a las PASO contra el PRO. Con el PRO o contra el PRO. Siempre en las PASO. Hay una tercera posición que es romper Juntos por el Cambio, pero esta posición tiene un solo apoyante y vive en una embajada en Madrid. Ok. Tenemos otra pregunta y es el fenómeno Milei, que me imagino que se parece a otros fenómenos de otros países de la región, pero digamos, ¿cómo lo ves creciendo o decreciendo? Algo dijiste con el tema de la fragmentación, que si se divide, probablemente la derecha de Juntos de alguna forma le saque el espacio, pero un poco reflexionaba sobre qué es lo que pasa y si puede aparecer otro, si hay espacio para otro, algo así, ¿no? Está bueno. Bueno, Milei representa los politólogos decimos clivaje, una palabra extranjerizante. Es una división social que se torna políticamente relevante. Yo hablaba de dos clivajes antes, izquierda y derecha, y globalismo-nacionalismo. Milei expresa un tercer clivaje, que es los que están cómodos con lo que hay y los que están enojados con lo que hay. Y él representa muy bien a los que están enojados. Es un voto bronca. El voto bronca en 2001 se manifestó, yo fui fiscal, en pedazos de salamín, feta de salamín adentro de los sobres, en excrementos, en preservativos usados. Eso sacábamos de los sobres en 2001. Ahora el voto bronca se expresa en candidaturas. Milei y, pretendidamente, Mauricio Macri y Patricia Bullrich encarnan este enojo, con lo que Milei llama la casta. Tiene chances, pero sobre todo tiene chances en elecciones legislativas. Le fue relativamente bien, 17% en la capital,
tiene menos chance en elecciones presidenciales. Históricamente, los candidatos radicalizados o enojados cumplen un buen papel en las elecciones intermedias. Acuérdense de Narváez, por ejemplo, o del mismo Massa en 2013, o de Aldo Rico, Chacho Álvarez. Pero los argentinos no votan gente enojada, no votan locos para presidente, lo votan sin saber que lo son, lo descubren más tarde. Pero las chances de Milei no son demasiado elevadas, en parte por esto que les digo, el electorado argentino se irrita en las legislativas y se modera en las presidenciales, pero además porque el sistema electoral argentino es muy restrictivo. ¿Qué quiere decir que es restrictivo? Que a diferencia de Chile no permite candidaturas independientes. Sí, extrapartidarias, pero tienen que ser filtradas por los partidos. Y a diferencia de Brasil, no permite, o no habilita, no facilita el viaje, la transición, el pasaje, el cambio de camiseta entre partidos, lo dificulta. Bolsonaro pasó por 9 partidos políticos antes de convertirse en presidente, 9, a lo largo de 28 años de militancia. En Argentina eso es más complicado, no es que no pase, pero la gente termina castigando la rotación exagerada. Entonces eso a Milei le complica un poco la vida. Se las complicó a todos, se las complicó, si ustedes se acuerdan, desde el 83 a Allende, a Sogaray, a Rico, a Chacho Álvarez, a Bordón, a López Murphy, a Lelita Carrió, a Lavagna, a de Narváez y a Massa. Todos dos candidatos que hicieron alguna buena elección, sobre todo intermedia, pero después se hundieron. El único que sobrevivió a estas restricciones fue Mauricio Macri, y lo hizo a costa de tiempo y derrota. Él pierde su primera candidatura en la Ciudad de Buenos Aires, la insiste, y cuando insiste después de la derrota se convierte en un político. Y después deja pasar la de 2011, cuando él quería ser candidato presidencial, Durán Bárbara lee las encuestas y le dice, esta no, espera 4 años. Fíjense, derrota y estrategia. Y fundación de un partido. Si hoy Macri no estuviera más, el PRO seguiría existiendo. No sabemos si tendría disidencias, diferencias, divisiones, como estuvo el radicalismo, el peronismo. Pero fundó un partido. Y de hecho es uno de los 3 partidos que hoy gobiernan la política argentina. El peronismo, el radicalismo y el PRO. Todos los demás se van con sus fundadores. Así que no sé cómo llegamos a esto. Milei, de vuelta. Milei la tiene complicada. Y ahora voy a decir algo que puede ser paradójico. La aparición de Milei es buena para la democracia. Es buena para la democracia. La gente está enojada. Si nadie representa ese enojo, la gente se va del sistema. Se va del país o pide un golpe de Estado. Hay que representar el enojo. Su victoria no sería buena para la democracia. Y esto es una percepción particular. No por lo que piensa, sino porque no tiene estructura para gobernar. No se gobierna Argentina sentado en la Casa Rosada y firmando leyes o decretos. El país se gobierna con contingentes legislativos y con estructura territorial, con intendentes que te responden y que te traen información, con una estructura que te permite fiscalizar elecciones, pero también implementar políticas. Los partidos no son el Estado. La vacunación la tiene que hacer el Estado y no los partidos, pero los partidos son los canales de información a través de los cuales los gobernantes viven en la realidad y no en su propio planeta. Y el riesgo es que si no tenés un partido, una estructura que te vincule, como presidente vas a ser un extraterrestre. Quizás es lo que mucha gente querría, pero los resultados no están garantizados. Gracias, Andrés. Les recuerdo que hay una encuesta en este momento que pueden entrar abajo ahí, capaz que la ven en la pantalla, y si no la pueden buscar en Zoom y les va a aparecer, donde hay 3 preguntas que nos gustaría que las contesten antes de que termine la charla. Hay una pregunta, a ver un segundito. Que habla de que hay varias que son parecidas, digamos, si con posterioridad a las elecciones 2023 se puede haber una nueva conformación de alianzas con un clivaje ideológico más claro, algo como socialdemocracia y populismo versus liberales conservadores. O sea, salir de esto peronismo, pro o juntos, ir más a algo ideológico, o sea, de alguna forma amalgamar parte del peronismo con parte de Juntos o de Cambiemos, y viceversa para el otro lado. ¿Cómo lo ves eso? Altamente improbable. Esta es la hipótesis de Torcuato Di Tella, que toda la vida trabajó para que el radicalismo se reconociera como un partido de centro-derecha, dejándole la centro-izquierda al peronismo, y oscilando o alternando como cualquier país europeo, donde hay una socialdemocracia de centro-izquierda, una democracia cristiana de centro-derecha, y después entre ellos van viendo quién gobierna.
Esto no funcionó porque en Argentina la política es de clase, más que ideológica. ¿Cuál es la ideología peronista? No existe la ideología peronista. Menem era peronista, y Cristina es peronista, y la AAA y los montoneros fueron peronistas. ¿Qué es el peronismo? Es una interpelación a los sectores populares orientada hacia el poder. El peronismo es sectores populares y vocación de poder. Derecha e izquierda, depende de la década. Y enfrente pasa lo mismo, porque enfrente estaba el socialdemócrata Alfonsín y el liberal Macri, y los dos tuvieron los mismos votos. Y esto simplemente para verlo hay que comparar los distritos del conurbano en la elección del 83 con Alfonsín, la de 2015 con Macri. Los municipios que recupera Cambiemos son los que había perdido el radicalismo después de la transición democrática, casi, con alguna diferencia como Avellaneda. Es la clase lo que determina el voto en Argentina. Y la clase puede ir para la izquierda o para la derecha, depende de las circunstancias, que son económicas. Así que no, veo altamente improbable que haya una reorganización en función de criterios ideológicos. Siempre habrá algo que hoy representa el peronismo y algo que hoy representa el no peronismo, con los nombres que tengan en ese momento. Sectores populares, clases medias. Los que buscan justicia social y los que quieren movilidad social. Los que hacen hincapié, o lo hicieron alguna vez, en el valor del trabajo y en lo nacional, y los que hacen hincapié en el valor de la educación y lo cosmopolita. Estoy generalizando, pero esos son los dos grupos sociales que determinan el voto en Argentina. Bueno, te voy a traer, ahora, así como preguntamos por el radicalismo, vamos a preguntar un poco del peronismo. A ver cómo estás viendo el peronismo, cómo puede armarse el peronismo para el 2023, digamos. Vos armaste una posición de que se divida el peronismo y otro de que surja un candidato de unidad. Y ahí aparecen nombres, algunos probablemente con menos chance que otros, pero lo tenés a Massa, lo tenés al albertismo, que si existe o no nadie sabe, pero hay gente que está hablando de albertismo. Y después tenés a los cristinistas, digamos, a Máximo, Guado de Pedro, Kicillof. ¿Cómo ves todo eso armándose juntos, todos juntos, separados? ¿O cómo ves que se va a ir armando ese bloque para el año que viene? Perdóname la obsesión, Miguel, pero la respuesta está en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Estoy esperando que salgan los números del censo, para poder decir a cuánto equivale un Kicillof. Pero la suma es simple, hay 24 provincias en Argentina. Hay 4 gobernadas por Cambiemos, la capital y 3 provincias radicales, y hay entre un par y 2 pares más gobernadas por partidos provinciales o peronistas mal allegados, como Córdoba. Así que hay unas 16 provincias gobernadas por el peronismo. Kicillof gobierna tantos argentinos como los otros 15. Entonces, ¿cómo veo el futuro del peronismo? Depende de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, todavía hoy, sigue siendo que manda Cristina. Y manda Cristina porque es la única que tiene votos en el conurbano. Vuelvo, el AMBA, ¿se acuerdan? Es 1/3 de los argentinos viviendo en el 0,5% del territorio. Ahora vamos a la provincia de Buenos Aires, sacamos la capital y sacamos las 23 provincias, las 22. Solo provincia de Buenos Aires, el conurbano son 2/3 de los bonaerenses. 2/3 de los bonaerenses viviendo en el 5% del territorio. Pensamos en la provincia, el 95% vive 1/3. Son los 2/3 que definen, y ahí Cristina tiene más votos que cualquier rival, que cualquier candidato. Cristina va a decidir quién es el candidato gobernador bonaerense y si desdoblan o no las elecciones. Y sobre esta base se va a plantear el tablero. Esto no es un tablero de ajedrez, en el tablero de ajedrez tenemos el 8x8 y cada una de las piezas que están predefinidas. Acá el tablero no está definido, lo define Cristina. Cristina decide quién es su candidato a gobernador y cuándo se vota, junto con las nacionales, y entonces desafía o es desafiada por la arrastre de Milei. ¿Le conviene Milei a Cristina? Capaz que sí, Milei le roba votos a Macri. Entonces Cristina puede decidir mantener unificadas. O puede pensar que lo mejor es mantener la provincia de Buenos Aires y que se pierda la nación. Entonces desdobla, porque por un voto gana la provincia. Y con Milei presentando un candidato cualquiera en la provincia de Buenos Aires, Cristina la tiene facilísima. Lo único que precisa es 40% de los votos para ganar. Recordemos que María Eugenia ganó con el 39% en 2015, 39%, porque se dividió el peronismo. Es decir, que con el 40% el peronismo gana la provincia, y 40% no es difícil de obtener para el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y todo lo demás depende de eso. Y Massa lo sabe, los gobernadores lo saben, los sindicatos lo saben, y por eso todos van al pie. Fíjate, termino con un datito. De los 21 ministros que hay en el gobierno nacional,
jefe de gabinete 20, uno es ex gobernador, Mansur, 1 en 21. 6 son ex intendentes de la provincia de Buenos Aires. De nuevo, las personas de a pie no nos damos cuenta. La provincia de Buenos Aires manda, pero no a favor de los bonaerenses. A los bonaerenses los perjudica. Manda al Poder Nacional. Y manda al Poder Nacional porque tiene el poder provincial. Tiene el poder provincial de La Plata en la gobernación y de los votos de Cristina. Así que lo que ella haga va a definir el escenario. Y yo soy incapaz de analizar muchas cosas, de entender muchas cosas, pero sobre todo soy incapaz de predecir una, que es lo que va a hacer Cristina. ¿Y Massa cómo lo ves dentro de eso? Hay varias preguntas que la gente, no sé, como lo ve a Massa, aparte de que se habla del panqueque y miles de cosas, como alguien que se puede acomodar y de alguna forma armar algo y juntarse con Larreta o lo que sea. Con todos. Un articulador, que cuanto más articula, menos votos tiene. Massa tiene 0 votos en el conurbano. Urtubey tiene 0 votos en el conurbano. Schiaretti tiene 0 votos en el conurbano. Gerardo Morales tiene 0 votos en el conurbano. Los que tienen votos en el conurbano son Milei, Cristina, Patricia Bullrich, Larreta, y entre los radicales, bueno, Manes, Lustó, Tetaz, Carolina Lozado, las celebrities. Las celebrities. Así que los políticos, salvo que sean Cristina y Larreta, Patricia Bullrich, no tienen votos en el conurbano. Y sin eso, Muy van al difícil. pie. Salió una pregunta del escenario internacional, obviamente ligado con la guerra, que sería interesante escuchar algunas reflexiones de ese tema. A ver, podemos primero preguntar cómo ves que está avanzando eso y cómo, digamos, cuál puede ser una salida. Y segundo, ¿qué cambió en el mundo como resultado de la guerra? Porque hay cambios, sin ninguna duda, algunos económicos, como lo estamos viendo nosotros, que está impactando la producción de gas. Para Argentina en algún sentido es otra oportunidad en términos de precios. Pero ¿qué pensás que va a pasar con cómo se va a armar esa geopolítica nueva? Rusia, China, Europa lo veo mucho más metido ahora que antes, con más protagonismo. ¿Cómo pensás que se va a armar todo eso y qué implicaciones puede tener para América Latina en particular? Perfecto. Bueno, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con la geopolítica? ¿Y qué pasa con la guerra? Con la guerra. Con la economía es lo que vos decías. Inflación y escasez. Lo que viene es inflación y escasez. Y esto Argentina no necesariamente la perjudica, porque la inflación es para los productos que nosotros exportamos, alimentos, y debería ser energía también. Los países que exporten alimentos y energía van a aprovechar esta tragedia que no buscaron, se van a beneficiar. Los que importen alimentos y energía están jorobados. Argentina exporta alimentos y si hace las cosas bien, dentro de 2 años podría estar exportando energía, así que puede ser una ganadora global de una crisis que no provocó. La cuestión geopolítica, lo que observo es una aceleración del desacople, en términos técnicos, desglobalización. Nosotros ya sabíamos que en China había un internet diferente, que tienen redes diferentes, que el que llega a China con su teléfono no puede acceder a Google, no puede mandar adjuntos WhatsApp, no tiene acceso a Facebook, Twitter. Y esto posiblemente va a avanzar, y va a avanzar por una vía financiera, que vos conocés mejor que yo. Los países que tienen riesgo de ser hostilizados por Occidente van a dejar de poner sus reservas en Occidente, y van a dejar de apostar al dólar y al euro como moneda de reserva. Así que es posible que esto sea el inicio, lento, de una cascada que termine la división financiera del mundo. Así que esto, la economía, inflación, escasez, que capaz que nos conviene, la geopolítica, desacople, desglobalización, que hay que ver dónde nos deja parados. Por ahora estamos claramente insertos en Occidente, nos guste o no. Por ahora 5G y Huawei están más o menos lejanos, seguimos dependiendo del financiamiento de Estados Unidos y de los vínculos migratorios y próximamente de remesas con Occidente. La guerra la veo como un conflicto congelado. Lo más probable es que no termine. Alguien puede hacer como Bush en aquel portaaviones, misión cumplida, pero hoy no hay incentivos para terminar la guerra de parte de ninguno de los 3 grandes jugadores, que son Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Rusia no la termina porque no gana. Por supuesto que querría ganar y terminarla, pero no gana. Ucrania no la termina porque no pierde. Por supuesto que podría entregar todo, como le está pidiendo Kissinger, y decir, ya está, mitad de Ucrania para Rusia, no nos bombardeen más. Pero no quiere perder. Y Estados Unidos, que no buscó esta guerra y no la provocó, pero la anticipó, es el que se beneficia de que se extienda lo más posible en el tiempo.
contra Europa, que lo único que quiere es que se termine pasado mañana, si es posible mañana. Europa pierde mucho con esta guerra, pierde económicamente, pierde políticamente, ganó en unidad en el corto plazo. Hace 2 décadas por lo menos que Europa no estaba tan unida. Si quieren después hablamos de qué división tenía y cómo por ahora la resolvieron. Ahora tiene un problemita con Turquía en la OTAN, pero eso fuera de la Unión Europea. Pero Europa no cuenta. Europa es casi irrelevante en este juego. Los 3 jugadores son Rusia, que invade, Ucrania, que se resiste, y Estados Unidos, que apoya al que se resiste. Estados Unidos pronosticó bien la invasión, no pronosticó bien la resistencia, pero le dio la bienvenida cuando ocurrió. Y por lo tanto ahora va a hacer todo lo posible para desangrar a Rusia hasta el infinito. ¿Pueden pasar cosas en el medio que cambian el resultado? Sí, pueden pasar cosas. Puede pasar una bomba atómica, puede pasar un accidente atómico, puede pasar un magnicidio, puede pasar una enfermedad. Pero si no pasa ninguna de estas cosas, lo más probable es que el conflicto se mantenga en escarceo. Rusia avanzando, Ucrania contraatacando, Rusia retrocediendo, atacando por otro lado, y mientras tanto, los colaterales. Los colaterales los vamos a ver dentro de poco en África. Los vamos a ver en África cuando no tengan comida. Buena parte de los países africanos depende para su alimentación de Ucrania y de Rusia, que no están exportando. Rusia por las sanciones, Ucrania por el bloqueo ruso. Así que vamos a ver pronto gobiernos que empiezan a caer en África, como acaba de anticipar The Economist. A nosotros nos pega diferente, a nosotros nos va a pegar con falta de gas en el invierno. Y tarifazos. Pero bueno, eso es volver al tema anterior y capaz que nos queremos mantener todavía en la guerra. Ok, y China en todo esto, pues, ¿cómo se ubica China? Digamos, o cómo si va a haber una polarización nueva entre Occidente y China y Rusia queda medio desplazado. ¿Cómo ves eso? Acabo de recibir material sobre eso que todavía no leí. Así que lo que le voy a contar de China puede quedar desactualizado en las próximas 2 horas. En principio, China esperaba lo que Rusia le había vendido. Un conflicto rápido, en el que Zelensky, que es un comediante, se dispara al tercer día. Igual que Galtieri pensaba que Margaret Thatcher no iba a combatir porque era mujer. Bueno, resulta que Zelensky se convirtió en el mayor héroe de guerra del siglo XXI, prácticamente. No solo no huyó, sino que galvanizó a su pueblo y 80% de los ucranianos se resiste a las concesiones territoriales. Quiere aguantar a cualquier costo, aunque lo sigan bombardeando y tengan que seguir dando clases en los andenes de los subterráneos. China no quiere una guerra prolongada. A China no le conviene ni la inflación ni la escasez. Retóricamente van a mantener el apoyo a Rusia, diplomáticamente van a mantener la abstención, ni condena ni sanción. En la práctica es probable que si tienen capacidad de ejercer influencia sobre Putin, traten de hacer que ablande el conflicto, no que se entregue, sino que busque la manera de salvar la cara, diciendo que ganó, aún sin haber conseguido todos los objetivos. Pero en la práctica ni siquiera estamos viendo eso por ahora. Lo que vemos es apoyo tácito inicial, disgusto posterior e inacción. Bueno, ya vamos a ir terminando. Recuerden tratar de completar la encuesta que vamos a ir haciendo más adelante. Tenemos algunas preguntas más. A ver, tenemos poco, así que tengo que elegir alguna de lo que tenemos. ¿Cómo ves? ¿Pensás que las PASO van a jugar un papel importante en la próxima elección? O que, volviendo a la Argentina ahora, ¿no? Ya para ir a lo más cercano. ¿Pensás que las PASO van a jugar, digamos, que pueden jugar un rol de unificar a las dos coaliciones, sobre todo la coalición de Juntos, que, digamos, que se va a mantener eso o que hay riesgo de que se dividan antes? Es una pregunta excelente. Les puedo responder con proyección, que es más especulativa que otra cosa. Mi impresión es que, a pesar de los incentivos para la división, hay incentivos para la unidad todavía. Y esos incentivos en parte tienen que ver incluso con la negociación con el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Lo que estamos viendo es que cuando Macri dice hay que acentuar el cambio, no el juntos, Lustó y Larreta hacen un acto en el cual prácticamente se manifiestan parte de la misma fórmula. Larreta para presidente y Lustó para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto es el entrecruzamiento que muchos postulaban, incluso para las fórmulas presidenciales. Hoy el escenario más probable es 2 fórmulas mixtas dentro de Juntos por el Cambio. Las fórmulas mixtas te fuerzan la unidad.
tenés un radical y alguien del PRO en una fórmula, y alguien del PRO y alguien radical en la otra, ningún partido tiene incentivo para la salida, aunque esté muy incómodo con los del otro lado. Es decir, que el cemento entre halcones y halcones del radicalismo del PRO y entre palomas y palomas del radicalismo del PRO, lo que hace es tornar esta división más resistente. Fíjate vos, las costuras no son partidarias, son transpartidarias. Pero cuando si esas fórmulas son cruzadas, sería entre halcones y palomas. Los halcones irían juntos y las palomas juntos. No cruzarías Así halcón y es. paloma. No. Un halcón radical con un halcón del PRO y una paloma del PRO con una paloma radicalista. Ok, sería más o menos todos juntos. Bueno, a ver, déjame ver si queda alguna pregunta más, y si no, pasaríamos a la encuesta. Yo la verdad es que creo que ha sido un lujo tenerte con nosotros, realmente fue una discusión muy enriquecedora, podríamos seguir mucho tiempo más, pero bueno, el tiempo apremia a veces. No sé si teníamos, Tatiana estaba trabajando con la encuesta. Tatiana, no sé si tenés los resultados ya, los querés compartir con nosotros. Yo ahí estoy Bueno, viendo en la pantalla, no sé si te parece que apareció a veo vos la también. pantalla, pero entonces, ante las diferencias internas de la alianza gobernante, ¿qué considera más probable que ocurra? Acá la respuesta es que el presidente se mantenga en el camino, parece, actual será, me imagino. O sea, que Elegido, pero siga todo como sin está. generar cambios relevantes. No sé si vos coincidís con eso. Sí, no veo al presidente tomando decisiones drásticas. El presidente es un gran procrastinador y un gran halagador. Siempre le dice lo que quiere escuchar al interlocutor que tiene delante. El problema es que el interlocutor que tiene detrás también lo está escuchando y se entera. Pero lo más probable es que mantenga el camino elegido haciendo fintas retóricas. No lo veo Bueno, rompiendo ni ¿eh? para un lado ni para el otro. Es un camino, digamos, que creo que va a llevar a que todo siga andando bastante mal, digamos. No es un Sí, camino que va a solucionar nada, y creo que le juega en contra en las elecciones del 2023. sí. La cuestión Pero es bueno, que la que decide es Cristina. sí. Estamos pensando que Alberto no va a decir romper, pero es un pasivo agresivo. Puede llevar a que Cristina se enoje tanto que ella rompa. Ok, segunda pregunta, ¿cómo finalizará la discusión por las tarifas? Acá parece que es por aumentos que apenas alcanzarán para recomponer. Yo, te digo yo, mi opinión, creo que es lo más Dale. probable también. Me parece difícil que hagan más que eso, que el déficit energético va a seguir. El año que viene puede ser un poco más fácil si el precio del gas, que este año se disparó, vuelve a niveles más razonables, o si Argentina puede aumentar un poco su producción, pero yo creo que es el escenario más probable, un poco por lo que dijiste vos también, ¿no? Que si hubiera algún tipo de manifestación, históricamente en otros países fue por colectivos o qué sé yo, y acá sería el tema energético. A ver si Me puedo ver alegra la última coincidir. pregunta, un segundito. Sí, ya está. ¿Qué rol espera que asuma la oposición en los próximos meses? Eh, y acá parece que la que domina es, si estoy viendo bien, un segundito, abstenerse de la discusión de los temas centrales. ¿Qué opinás vos de este tema? Yo creo que la oposición acá se va a ver tironeada por la emergencia de Milei y va a estar obligada a hacer anti-kirchnerismo retórico. Y lo va a hacer, me imagino, de la siguiente manera, diciendo son lo mismo, no hay diferencia entre Macri y Cristina, algunos van a pegar en la parte autoritaria, otros van a pegar en la parte incompetente, pero se tiene que poner duro. Juntos por el Cambio se tiene que poner duro porque si no Milei le come la base. Sí. Esto no quiere decir que no hagan acuerdos por detrás. Lo van a seguir haciendo como están haciendo en la provincia de Buenos Aires, pero el discurso tiene que subir decibeles. Bueno, sí, la verdad que a mí me sorprendió ver cómo Horacio Rodríguez Larreta se ha corrido claramente hablando de reformas estructurales, incluso se anima a hablar de reforma previsional y reforma laboral, que eran temas que estaban prohibidos hasta ahora, los ha puesto sobre la mesa. Tal cual. Bueno, Andrés, realmente un placer, creo que hemos tenido una discusión muy rica, hemos ido por millones de temas, obviamente que siempre hay más y seguramente tendremos otra oportunidad de discutirlo más adelante. Bueno, pero te agradecemos mucho que te hayas sumado, y a todos los amigos de Mega QM, los clientes de Mega QM, muchas gracias por acompañarnos. ¿Okay? Gracias, Miguel, y le pido disculpas a los que no tuve tiempo de responder las preguntas. Ojalá Bueno, tengamos otra oportunidad. Gracias. hasta luego.